Buenos días, chicos y chicas, espero que se encuentren bien. En este video continuaremos con el tema de integración numérica. En específico, analizaremos la primera fórmula cerrada de Newton-Cotes o regla del trapecio. Este video se va a enfocar en la parte teórica de la regla del trapecio. Veremos las deducciones formales, tanto de las fórmulas para las aproximaciones como las fórmulas del error. En un video posterior analizaremos ejemplos prácticos. Bien, como dice su nombre, la regla de trapecio consiste en aproximar el área bajo la curva o bien la integral definida por medio de un trapecio. Para encontrar esta fórmula podemos verlo de dos formas. Una de ellas es utilizando el área del trapecio. Recordemos que el área del trapecio era la suma de las bases por la altura entre dos. Así, gráficamente, podemos ver que las bases, en este caso, vendrían dado por las imágenes en los extremos del intervalo de integración y la altura vendría dado por la distancia que hay entre dichos puntos. Así, la regla simple del trapecio, y recordemos que es simple porque trata de aproximar la integral con un trapecio, vendría dado por x1 menos x0 por la suma de f de x1 más f de x0 entre 2. Como les dije, esta es una forma de ver esta aproximación. Otra forma de verlo es analizar que yo estoy aproximando la función con un polinomio interpolante de grado 1. Así la función sería igual al polinomio interpolante de grado 1, y recuerden que es de grado 1, pues lo estoy aproximando con 2 puntos, más el error asociado. Y el error, en este caso de la interpolación polinomial, era la segunda derivada de psi, donde psi es un número que está entre x0 y x1, entre 2 factorial por x menos x0 por x menos x1. Ahora bien, esta es la forma de aproximar la función. Sin embargo, andamos buscando la integral. Entonces, para encontrar la fórmula final, lo que tengo que hacer es aplicar la integral a ambos lados e empezar a resolver esto de forma algebraica. Acá se ve un resumen de ese proceso y ustedes pueden tomar tiempo para verificarlo paso por paso. Así, finalmente, la integral de un polinomio lineal, de un polinomio interpolante de grado 1, será la misma fórmula que obtuvimos a la hora de aproximarlo con el área del trapecio. Pero lo más importante es el error. A la hora de realizar las integrales para la parte del error, obtendríamos que el error es igual a la segunda derivada evaluada en sí entre 12 por x1 menos x0 a la 3. Eso que está ahí en rojo es el error de la regla simple de trapecio y nos va a servir más adelante para encontrar el error de la regla compuesta. Y con ese podríamos resolver una gran cantidad de problemas y ejercicios. Ahora bien, acá estamos usando la regla simple, que es aproximarlo con un trapecio. Sin embargo, si el espacio de trabajo es muy amplio, yo podría subdividir ese intervalo en subintervalos. De esta forma, si los subintervalos son igualmente espaciados, podría aplicar la regla de trapecio en cada uno de ellos. Y así, la suma que obtenga sería la aproximación de la regla compuesta. A continuación, vamos a realizar la deducción de la regla compuesta del trapecio. Para esto, como lo vimos, sería básicamente sumar muchas veces o las veces que sea necesario la fórmula del trapecio simple, o sea, realizar la suma desde i igual 0 hasta n menos 1 de h medios por f de xi más 1 más f de xi. Noten que h va a ser el espaciamiento que hay entre cada par de puntos. Así, vamos a simplificar esta fórmula. Primero, sacaríamos h medios a factor común y luego empezaríamos a
expresar la fórmula de forma extendida. Así, cuando y es igual a 0, noten que lo que yo tendría sería f de x0 más f de x1. Esa sería mi par de imágenes. Ahora, cuando y es 1, que es el punto que sigue, lo que tendría sería f de x1 más f de x2. Si lo siguiera desarrollando, cuando y valiera 2, tendría más f de x2 más f de x3. Cuando x valiera 3, tendría más f de x3 más f de x4 y así sucesivamente, hasta completar la expresión hasta f de xn. Noten que los valores internos, a excepción de f de x0 y f de xn, se están repitiendo 2 veces. Así, yo podría simplificar esta notación expandida y la podría expresar como h medios f de x0 más 2 veces f de x1 más 2 veces f de x2 más 2 veces f de x3 más hasta 2 veces de f de xn menos 1 más f de xn. Y ahora bien, finalmente podría unir todas las imágenes que están multiplicadas por 2 y expresarlas como una suma. Así, finalmente, la regla compuesta del trapecio, y esta es la fórmula que vamos a utilizar, sería h medios por f de x0 más 2 veces la suma desde i igual 1 hasta n menos 1 de f de xy más f de xn, donde, como ya vimos, h sería xn menos x0 entre n, donde n es la cantidad de subintervalos que quiero. Entonces, esto que tenemos acá es la fórmula de la regla compuesta de trapecio. Es importante en este curso saber de dónde resultan las fórmulas, cómo es que las obtuvimos y no simple y sencillamente aplicarlas. Ahora, analicemos cómo se puede obtener el error de la regla compuesta de trapecio. Para eso, recordemos que la regla simple del trapecio venía dado por la segunda derivada de psi entre 12 por x1 menos x0 a la 3. Así, si expresamos x1 menos x0 como el espaciamiento entre puntos, tendríamos h a la 3. Ahora bien, como en la regla compuesta del trapecio estamos sumando varias reglas simples del trapecio, el error de la regla compuesta sería la suma de los errores de la regla simple. Así tendríamos la suma desde i igual 1 hasta n de h a la 3 por la segunda derivada de un psi i entre 12. Ponemos un psi i, ¿por qué? Porque cada subintervalo tendrá un psi específico para cada uno de ellos. Así, si sacamos de nuestra suma h tercios entre 12 y expresamos h de la forma xn menos x0 entre n y hacemos un poco de álgebra, obtendremos esta expresión que vemos acá. Además, para poder concluir en nuestra fórmula del error, vamos a separar este n3. Vamos a dejar un n3 fuera de la suma y vamos a ingresar un n dentro de la suma. ¿Por qué hacemos eso? Porque esta expresión que está acá corresponde o aproxima el promedio de la segunda derivada. Y el promedio de la segunda derivada en este espacio, en este intervalo en específico, se puede ver como la segunda derivada de un mu, donde mu está en el intervalo de x0 a xn. Así, finalmente, esta fórmula que obtuvimos acá es la fórmula del error de la regla compuesta del trapecio. Entonces, sí es bastante teórico cómo obtenemos esos valores, pero es importante saber de dónde provienen. Así, si unimos estos dos resultados que hemos obtenido, tendremos
que esta es la regla compuesta del trapecio. Así, con esta regla aproximaremos la integral de x0 a xn con la fórmula h medios por f de x0 más 2 veces la suma desde i igual 1 hasta n menos 1 de f de xi más f de xn, menos el error asociado, que el error asociado será xn menos x0, h a la 2 entre 12 por la segunda derivada de un mu, donde mu pertenece al intervalo de x0 a x. Bien, chicos, en este video vimos las deducciones formales de la regla simple y compuesta de trapecio, tanto la fórmula para aproximar la integral como para el cálculo del error. En un próximo video analizaremos cómo utilizar estas fórmulas en la solución de problemas y ejercicios. Así que nos veremos en un próximo video. Hasta luego.